Agradeciéndole aquí al doctor Luis Sayago, presidente de la Sociedad de Inmunología de Inmunología, que generosamente en este espacio de miércoles de conferencias científicas para mejorar nuestros conocimientos, actualizarnos, tratar de esos temas, hoy viene con su especialidad un tema muy lindo e interesante, como lo es la angioedema digital. Le voy a ceder el espacio, la palabra a él, y de nuevo, doctor, muchas gracias por haber venido con este estamos conocimiento. Todos escuchan bien. Pero Sí, una cosa, estamos con el Zoom. sí, Hola. Hola, hola. Bueno, como presentó la doctora, soy el doctor Humberto Sayago, médico alergista. Y bueno, la mayoría de quería preguntar de los que están aquí en la sala son chicas de clase médica. No, estudian. Bien, muy bien. Podemos charlar un poco del manejo de la epidemia hereditaria, cómo sospecharlo y cómo tratarlo, y principalmente el diagnóstico diferencial y el manejo en el servicio de urgencia. Que muchas veces, cuando el paciente llega con el epidema, ya hinchazón, podemos decir, varias partes del tejido glanero, del tejido subcutáneo, confunde con patologías alérgicas, a veces no lo son. ¿Sí? Vamos a ver estas fotos primero. Vemos rostro, ¿sí? De esta chica que tiene edematizado el labio, la cara, igual que este muchacho. Este hombre tiene un edema de lengua. Y este niño que tiene edema, un edema, lo vamos a ver después de esa definición, de labio con pequeños conchas en los pies. Bueno, este es un edema de glotis, de emergencia. Este es un edema de las intestinales. Este es un edema de las manos. Uno al ver estos pacientes, lo ve en el consultorio, lo ve en la guardia, en el chico, en la emergencia de este paciente. Lo primero que uno piensa, seguramente, es tener una alergia. Para saber qué tratamiento le doy a la alergia, ¿no? La penicilina, antihistamínicos, corticoides. Y cuando vamos a ver después de la charla, muchas veces estas patologías son totalmente diferentes. La fisiopatología es diferente. Y por lo tanto, el tratamiento va a ser diferente. Y no puede tener no solamente una idea, una matemática, por el compromiso uno más o menos, que podría ser un error de lengua por otra causa y otro mecanismo fisiopatológico. Por lo tanto, cuando tenemos estos pacientes al frente, tenemos que pensar en la fisiopatología, qué podría ser que da un tratamiento. No todos son alérgicos, no todos son peleados por histamina. Primero, para empezar, vamos a presentar a los pacientes. Un paciente mío, hace mucho tiempo que lo veo, es Cristian, que tiene 24 años, a los 8 años, tiene un cuadro de abdomen agudo, lo cual requirió cirugía. Lo operaron y de verdad que le sacaron el apéndice y el apéndice era normal, no sabían qué causa era. A los 12 años empezó con problemas periféricos en las manos, en los pies, a repetición, también en la cara, muy discapacitante, no podía agarrar, no podía jugar. El niño, a los 15 años, hizo un edema de glotis, de requirió internación, que se dio de forma espontánea. Y recién a los 24 años le hacen un diagnóstico de angioedema que es familiar. Tienen tiempo, 8 años, hasta recién a los 24 años le hacen un diagnóstico. ¿Por qué vamos a hablar de angioedema? Porque es una patología muy discapacitante, puede comprometer su vida, y por lo tanto es importante evitar el retraso en el diagnóstico y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Podemos salvar la vida si tenemos el diagnóstico de estos pacientes. ¿Qué es el angioedema?
El angioedema es una reacción vascular del tejido subcutáneo, mucoso o submucoso de órganos, con aumento localizado y transitorio de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Ese es el angioedema. Eso puede ser causado por mediadores del mastocito o por bradquidia. Y como vemos en la fisiopatología, lo diferente que es el angioedema de un edema. ¿Sí? El angioedema, como dijimos, es la pérdida de la integridad de la unión del vaso por mediadores inflamatorios. Puede ser por histamina, por histamina, leucotrieno u otras sustancias. O sea que el edema es una alteración de la fuerza de estar, un aumento puede ser por un aumento de la presión intracapilar o por una disminución de la presión oncótica del RAM, por ejemplo, un hiperglucemia. También puede ser por secreción hidrosalina, como por ejemplo en los pacientes renales, por alteración en el metabolismo del sodio y del agua. Es totalmente diferente, ¿no? Como ven aquí. El angioedema de. ¿Cuáles son las características clínicas del angioedema? Produce un aumento del volumen pálido, poco pruriginoso, que a veces con sensación de dolor o ardor anestésico. Tiene predilección por la cara, desde labios, párpados, cuello, cabeza, genitales o extremidades. Puede existir compromiso de mucosa oral, digestiva o respiratoria y tiene una resolución mucho más lenta que la urticaria. La urticaria, como usted ve, es una roncha que va y viene. En el angioedema se resuelve un poquito más lento. ¿Cómo podemos clasificar el angioedema? Puede ser con ronchas, o sea, con urticaria, o sin urticaria. Cuando uno en la clínica vemos un paciente que tiene un angioedema o urticaria, uno va a pensar en una causa alérgica, inmunológica específica, puede pensar en una urticaria física o obviamente a una idiopática que es por descarga. Mientras un poquito más desafiante, si un paciente se presenta sin ronchas, uno piensa principalmente en frecuencia por IECA, por inhibidores de la angiotensina y la aldosterona, que es el ejemplo de lo más frecuente, en el adulto, obviamente, por causas hereditarias menos frecuentes, o por otras causas adquiridas y al último idiopático, como vamos a ver. El angioedema asociado por urticaria, generalmente es mediado por histamina, puede producir urticaria, angioedema o anafilaxia. Generalmente puede ser mediado o no mediado por IgE y se produce por degranulación directa de los mastocitos. Se puede degranular de forma directa o no. Y uno tiene que pensar en varias causas, ¿no? Como vemos aquí, bueno, en inglés, por alimentos, por mariscos, etcétera, drogas, que es muy frecuente, picaduras de insectos, medicamentos, etcétera. Pero pongo esto porque uno tiene que ir pensando cuando tiene un angioedema asociado a urticaria, ¿sí? Que es diferente que cuando uno tiene un angioedema sin roncha, sin urticaria. Y en el angioedema sin urticaria hay muchas causas. A veces no es fácil de encontrar la causa. Bueno, también aquí está en inglés, pero vamos a tratar de explicar. En el angioedema sin ronchas, sin pápulos, sin urticaria, puede ser adquirido o puede ser hereditario. El adquirido más frecuente. Esto puede ser, dentro de lo más frecuente, por tratamientos por inhibidor de la angiotensina y la aldosterona, generalmente no hay otra causa, bueno, y se llama angioedema relacionado por inhibidor de la angiotensina y la aldosterona. Puede ser también por un déficit del complemento del segundo inhibidor, una proteasa del complemento, generalmente no tiene historia familiar de angioedema, se presenta generalmente en adultos mayores de 40 años, y en este caso se llama angioedema adquirido por déficit segundo inhibidor. Y hay otras causas no identificadas
que pueden responder a los antihistamínicos mucho más raros que se llama angioedema idiopático histaminérgico o angioedema no histaminérgico idiopático si no responde. Esto es mucho más raro, ¿no? Y después están los angioedemas hereditarios, obviamente que en la mayoría de los casos en el antecedente familiar pueden no haberlo, pero la mayoría de veces hay, que son por déficit genético de subinhibidor, en lo cual esto puede ser de tipo 1, de tipo 2 o otros tipos menos frecuentes. A veces se complica esto, uno pensar, de pensar si es adquirido o si es hereditario, a veces se complica. Es mucho más fácil ver si es, tenemos un paciente con angioedema, puede ser mediado por histamina o mediado por otros mediadores, como por ejemplo la liquinina. Los mediados por histamina, generalmente son los clásicos angioedemas alérgicos. En general se presentan con ronchas, con urticarias, ¿sí? Estos son mediados por histamina, u otras causas, por ejemplo, por AINES, que puede ser también mediados por histamina, y generalmente se ponen antihistamínicos o los corticoides. Y los angioedemas mediados por bradipinina, que vamos a ver recién, que también se presentan frecuentemente hasta en las urgencias, son más frecuentes por IECA, ¿sí? Que son mediados por bradipinina. Hay angioedemas adquiridos, que puede ser por trastornos linfoproliferativos, oncológicos, que se por el déficit de un inhibidor adquirido, y el angioedema hereditario. Estos no tienen ronchas, generalmente, no responden a antihistamínicos ni corticos. Por eso es complejo, pero uno tiene que ir pensando en la fisiopatología. Y para ir entrando en lo que es la angioedema hereditario, es importante el sistema de complemento, porque esta patología es por déficit del segundo inhibidor del complemento. El sistema de complemento forma una parte de la inmunidad innata, de la inmunidad natural innata. Bueno, su principal misión es la eliminación de los patógenos y también diferentes tipos de células tumorales. Su ausencia puede ocasionar una susceptibilidad importante a diferentes tipos de infecciones, como el gran negativo, pero también su activación en exceso puede resultar dañina, ¿no? Como enfermedades autoinmunes, etc. Aquí la mayoría de los médicos, quizás los chicos están en medicina de curso avanzado, algo han visto del complemento, ¿sí? A veces uno lo deja, pero es importante la inmunidad innata como defensa. Se reconocen 3 vías de activación del complemento. La vía clásica, que depende del complejo antígeno-anticuerpo, la vía alterna, que es iniciada por sustancias lo que dicen la superficie de los microorganismos, y la vía de las lectinas, que se unen a las manosas, que se llama así, que es conocido como la vía clásica independiente del anticuerpo. Bueno, en general para nombrarlo, pero por ahí se complica un poquito cuando uno no relee el tema, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque las diferentes vías de activación del complemento, o sea, la clásica, la lectina, la vía alternativa, tienen factores activadores y factores inhibidores. Uno de los factores inhibidores es esta proteasa, se llama C1 inhibidor. ¿Sí? Es importante en varias partes del sistema de complemento para producirse la inhibición de los diferentes factores. ¿Cómo actúa en el angioedema? Ya sea por falta de su inhibidor en forma genética o adquirida, como pasa por algunos pacientes que toman IECA. ¿Sí? Se produce una inhibición del segundo inhibidor por falta, por deficiencia del inhibidor, como se ve en las X aquí. ¿Sí? Al producirse una disminución de más del 40%, en general se dice, de esto, menos de más del 40%, una alteración, una disminución del segundo inhibidor, produce un aumento de otra proteasa que se llama calicreína, el sistema quinina-calicreína. Este, al activar, aumenta la cantidad de bradipinina, en lo cual la bradipinina es un potente vasodilatador, produciendo una dilatación y una ruptura de las uniones a nivel de los vasos del endotelio, produciendo el edema. Eso es lo que produce la edema, ¿no? La bradipinina es producida por una acción descontrolada de la calicreína, como dijimos, es el mediador químico más importante de los ataques de edema. Y estos actúan a nivel de un receptor en el endotelio que se llama receptor beta 2, y mucho menos en los receptores beta.
¿Cuál es la característica clínica cuando uno evalúa un angioedema? Una de las velocidades de comienzo, generalmente es el lento comienzo. Un paciente de forma lenta empieza a producirse el angioedema. Generalmente puede estar asociado o no a urticaria. Como dijimos hace un rato, cuando uno está asociado a urticaria, piensa más en un edema alérgico, un edema mediado por IG. Y cuando no está asociado a urticaria, uno piensa en otras causas, como por ejemplo en el adulto, como te dijimos, si toma IECA o no, ¿sí? O si tiene alguna patología neoplásica, por ejemplo, hay pacientes que se asocian con angioedema, ¿sí? Sin urticaria. La ubicación puede ser facial, perigénico, abdominal. También hay que pensar en diferentes factores precipitantes. La historia natural del ataque, edad de comienzo, generalmente en los pacientes con angioedema hereditario comienzan en la niñez o en la adolescencia, muy raro en la edad adulta que debuten. Respuesta al tratamiento, responde a antihistamínicos, responde a corticoides, adrenalina, y que los pacientes con angioedema hereditario no responden, ¿sí? Porque es producido por un aumento de la adrenalina. Si tiene consumo de otras drogas, en este caso IECA, Alimex, salicilatos, la historia familiar, y hallazgos asociados que sugieren angioedemas raros como enfermedad de tejido conectivo, linfoproliferativo, etc. Bueno, te trata de dar un pantallazo un poco de lo que es el angioedema, ¿sí? Y uno pensar en esta patología cuando nos toca en el consultorio o en la urgencia, en la fisiopatología, sea, es alérgico, el paciente tiene un angioedema alérgico mediado por histamina, ¿sí? O un paciente que no es, porque no tiene ronchas, o el paciente tiene angioedema solo, pensar en otras causas, como por bradiquinina, por ejemplo, si toma IECA, el paciente podría tener antecedentes familiares, pensar en un angioedema hereditario. Todas esas cosas son importantes porque el tratamiento difiere totalmente. ¿Sí? Bien, ¿qué es el angioedema hereditario? Es un trastorno genético, raro, autosómico dominante, caracterizado por episodios impredecibles de inflamación que pueden durar muchos días. Afecta el rostro, la laringe, las extremidades, los genitales y la pared gastrointestinal. Se asocia con una alta morbilidad y también mortalidad significativa. El edema abdominal puede provocar dolores tan intensos que a veces llegan hasta el quirófano el paciente pensando en un abdomen agudo quirúrgico. La frecuencia y la severidad de las crisis varían mucho entre los pacientes. Todos los pacientes que hay familias de pacientes con angioedema tienen síntomas diferentes. Todos no son iguales. Generalmente se debe a niveles bajos o una alteración funcional anormal de la proteína que se llama C1 inhibidor. Y la bradipinina es un vasodilatador que se considera responsable de los síntomas, como recién vimos en la fisiopatología. El angioedema hereditario se evidencia por la producción excesiva de esta proteasa, de la bradipinina. Es un potente vasodilatador cuyos niveles plasmáticos durante el episodio de angioedema suelen ser mayores de los normales, por 7, 8 veces más altos. ¿Sí? En este caso, como recién dijimos, la histamina y los diferentes mediadores del mastocito no están involucrados, lo que explica la falta de respuesta de antihistamínicos, de corticoides y de adrenalina en los pacientes. Por tanto, se basa en 3 mecanismos fisiopatológicos principales. C1 inhibidor, bajo C1 inhibidor, la bradipinina y aumento de la permeabilidad a nivel endotelial. Bueno, esta es una diapositiva en la cual se ve aquí que puse que se produce una enfermedad, es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad autosómica dominante, en la cual la mutación se encuentra en el cromosoma 11. Puede haber una déficit de un inhibidor, ya sea por la cantidad o por la calidad, o sea, por la cantidad se llama angioedema tipo 1 y por déficit funcional tipo 2. Hay otros tipos de angioedemas menos frecuentes que tienen un inhibidor normal,
Pero bueno, vamos a nombrar nada más porque hace, si no es mucho más de específico. Un 25% de los pacientes pueden tener antiedema hereditario de novo, no heredado, menos frecuente. Aquí, como recién le dije, hay diferentes fenotipos del antiedema hereditario. Miren que la prevalencia de 1 en 50.000, uno en 50.000 o 100.000 dentro de la enfermedad es poco frecuente. Puede ser tipo 1 por una alteración en la cantidad de células que son más frecuentes de los pacientes. Tipo 2, ¿sí? Lo cual es una alteración funcional, menos frecuentes. Y tipo, ya no se tiende a llamar tipo 3, sino otros tipos, que hay un montón de alteraciones del factor 12, de la antipoyetina, etcétera, que generalmente tienen el subinhibidor normal y se sospecha que uno no sabe de qué causa es, pero hay que hacer un estudio genético, ¿no? Que es menos frecuente. Bien. ¿Cómo se presentan clínicamente estos pacientes? Se presentan en forma de ataques agudos, impredecibles, recurrentes y en distintas localizaciones. Más frecuente es la cara, diría que los miembros superiores, inferiores, y por suerte los menos frecuentes es la laringe o la lengua, es lo menos frecuente, que es una de las causas de riesgo de vida, ¿no? Dentro de las presentaciones clínicas, vemos la cara, un 5, un 20% de los casos. Cuando uno ve a estos pacientes, tiene un aspecto como de caricatura. ¿Sí? Se levanta tanto edema en el labio superior, más que parece como una caricatura del paciente. Por ahí, distintos que otros pacientes, que esto se lo más seguro de otras causas, simplemente alérgico, hay que ver, pero generalmente se produce como una caricatura la cara. Puede circunscribirse en el rostro, comprometer la lengua y la glotis, comprometiendo la vía aérea. Pero es un 5 o 20% de los casos de pacientes. Aquí vemos las crónicas de una crisis en el paciente. ¿Sí? Primero el paciente a las 11 horas, 15:30, de las 19, coma lenta aparece hasta que aparece totalmente formada. El aparato gastrointestinal es muy frecuente también, constituye hasta el 59% de la crisis. Produce tal grado de distensión que parece como de una asfixia del paciente a veces, con muchos dolores discapacitantes que no se ven con antiespasmódicos. A veces el diagnóstico diferencial con un abdomen agudo quirúrgico. Algunos pacientes refieren a haber sido operados. Un paciente de referencia, un paciente mío, que al principio de los 12 años lo operaron un abdomen agudo, que no sabíamos si lo que era, siempre se saca la frente, no tenía nada. Frecuentemente está asociado a náuseas, vómitos o diarrea, y el menor medir hipotensión y shock, pero la verdad es que sí he visto pacientes que tienen shock por el dolor, ¿no? En este caso, en la tomografía se ve mi edema de la paciente. La extremidad es muy frecuente, van alternando una u otra extremidades, respetan las articulaciones, producen mucha impotencia funcional, al tal punto que no pueden realizar tareas habituales, ni a veces caminar, que afectan a un miembro inferior. Es una característica que esto no deja fobia. Esto no deja fobia. Y el edema laringio, que es el 1 al 6% de la crisis, puede constituir una verdadera emergencia médica, que puede llegar a la asfixia, y son responsables del 15% de la mortandad que presentan esta patología. En general, el edema y la laringe progresa en horas, muy lento, a diferencia de lo producido, en este caso, por histamina, como en la anafilaxis, muy rápido, aunque a veces han descrito progresiones más leves. Bueno, obviamente en este caso la vigilancia intensiva es muy importante, la perfusión requiere intubación, pero como vamos a ver después del tratamiento, es totalmente distinto del tratamiento médico en estos pacientes, tiene un angioedema producido por una anafilaxis, ¿no? Producido por histamina. Bueno, esto como vimos recién, dolores abdominales, edema laringio, generalmente el edema dura 24 a 72 horas sin tratamiento.
Realmente los edemas de mano bien ceden solos. En 48, 72 horas, un poquito más, tienden a ceder. No tienen roncha, no tienen prurito y no mejoran con antihistamínicos ni corticoides. ¿Sí? Estos pacientes generalmente tienen síntomas prodrómicos, pueden tener como, ellos saben cuando van a empezar a tener estos síntomas, sienten ¿no? de irritabilidad, se sienten débiles, como síntomas pseudogripales. ¿Sí? Pueden tener síntomas atípicos como eritema marginal, niño, a veces cefaleas, ustedes han descrito pancreatitis, hemos visto. Disculpa. Bueno, y estos pacientes hay factores desencadenantes que mayor frecuencia desencadenan los síntomas, por ejemplo, pequeños traumas de cirugía dental mínima, el estrés, que es muy frecuente, se ha escrito poco, pero se ve muy frecuente el estrés, causas infecciosas, la toma de estrógenos, cuando empiezan a menstruar, el alcohol, eso es como más frecuente, ¿no? Como recién dije, todo procedimiento implica una activación del sistema de contacto. Por eso se produce reacción, porque activan el sistema de contacto del complemento. ¿Sí? Y lo activan el complemento, no tiene el factor de freno del segundo inhibidor y le produce la inquilina. Produce la inquilina y el antihistaminio. ¿Sí? Eh, cirugías, cirugías, especialmente cualquier procedimiento que active el complemento, como cirugías mínimas, partos, cesáreas, procedimientos odontológicos, endoscopías, trauma físico, ¿vale? Y el estrés. Bueno, es un eritema anular que a veces como prodromo, parecería un roncha, pero no son, ¿no? No pica, nada. Por lo tanto, esto parece recordar que se producen, tienen edemas sin pápulas, no tienen fluidos, ¿sí? Presentan dolor, comienzan en la infancia en general tienen antecedentes familiares, en un 80%, no siempre, puede haber de nuevo, pero es más raro, no responden a corticoides, antihistamínicos y adrenalina, se acompañan en general cólicos intestinales. Bueno, y sospecha puede verlo el inmunólogo, alergólogo o cualquier médico clínico que vea a estos pacientes. ¿Sí? También. Y el laboratorio certifica el diagnóstico. ¿Sí? Sospechamos que el laboratorio que va a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué solicitamos a estos pacientes? Hay tres componentes fundamentales en el laboratorio. El C4, el complemento, el segundo inhibidor, antigénico y funcional. Bueno, aquí pedir solamente el C4 le puede ayudar a uno. Pasa que tiene que haber un laboratorio que se dedique a hacer esto. Uno a veces, seguramente como clínico, sospecha y pide, solicitar un C4. ¿Cómo le ha procesado la muestra? ¿Cómo ha sido procesada la muestra? ¿Y qué laboratorio lo ha hecho? He visto un montón de pacientes que piden C4, pero no es un laboratorio que esté capacitado para hacer toma de muestras. Y menos aún el segundo inhibidor antigénico y el funcional. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces son pacientes que le dan todo normal y el laboratorio, la verdad que procesó mal la muestra y bueno, parece que se pierde, y, bueno, el tratamiento, no tiene tratamiento el paciente. ¿Sí? Bien. Complemento total. El complemento total generalmente no se pide en esta patología, no tiene sentido. ¿Sí? Y segundo Q tampoco. ¿Sí? Es muy importante la confirmación y tener un laboratorio de referencia. A ver, ¿por qué pongo esta diapositiva? Porque, por ejemplo, yo con un grupo de trabajo de médicos estamos en contacto con un laboratorio de referencia en el CONICET que se dedican a patologías poco frecuentes y por lo tanto está medio aceptado el sistema como para que los pacientes sin cargo realmente se hagan los análisis. Y eso es muy importante, es una cadena en todo el país, porque, vuelvo a repetir, los análisis se certifican el diagnóstico. Es importante que sean los laboratorios de referencia. Bueno, como recién dijimos, la angioedema puede ser tipo 1, tipo 2 y otros más raros, tipos de angioedema.
El tipo 1 es mucho más frecuente. Bueno, aquí no puedo iluminar el puntero, pero se ve aquí que tienen bajo el C4, realmente el segundo inhibidor funcional y antigénico está bajo. Bueno, hay que recordar que el segundo inhibidor, como ya dijimos esto hace un rato, lo mismo, no tiene urticaria, tenemos recurrente, historia familiar, también tiene. Bueno, esto generalmente lo puse aquí, no sé por qué, pero este es una angioedema hereditaria con segundo inhibidor normal, que generalmente tiene todo normal, se sospecha nada más, hay que hacer la parte genética, si uno sospecha, pues hay un montón de mutaciones, ¿no? El diagnóstico diferencial, como recién dijimos, ¿verdad? Que pasó varias veces para que uno tenga cabeza, hay que hacer el diagnóstico diferencial con la diferencia de la polihistamina. Realmente produce por ronchas, es pruriginoso y responde a los antihistamínicos, los corticoides, y va a ser adquirido por ejemplo, por medicamentos que tienen generalmente el signo normal, por ejemplo, con IECA. Hay algunas drogas para diabetes como las bilirtinas que también pueden producir angioedema, que es derivado por la liquinina. Entonces, es importante tener en la cabeza. Y otras angioedemas idiopáticos que nos toca varias veces que no podemos poner en la cabeza. Bueno, el angioedema por IECA, por la liquinina, hablando de muchos clínicos, con la ciudad poliética, que uno no sabe qué hacer, la nivel de lengua principalmente. Generalmente se dan más en mujeres, son fumadores, se ve más mucho de lengua, cara, cuello. Generalmente puede haber cualquier etapa de consumiendo dieta. Eh, Bien, aquí de nuevo, uno piensa en la angioedema mediado por histamina o será un angioedema por la liquinina. Un edema de lengua. En la angioedema por histamina realmente produce urticaria, tiene picazón, responde más rápido. La angioedema es mucho más, la angioedema más lento. El angioedema por histamina responde a la epinefrina, a los corticoides antihistamínicos, y el angioedema por liquinina no responde. Eh, con respecto al tratamiento de estos pacientes, bueno, esta es una enfermedad, dijimos, rara, huérfana o poco frecuentes. Durante el tiempo se han ido realizando estos pacientes, se han dado varios tratamientos, desde andrógenos atenuados, como el danazol, con muchos efectos colaterales, el plasma fresco, ácido tranexámico, ipsilo capróbico, todo eso prácticamente actualmente ya no se usa. Y en las guías están prácticamente desplazados por otros tipos de medicamentos, no por los efectos colaterales. Y los blancos terapéuticos actuales, como dijimos hace un rato, los andrógenos atenuados, era uno de los que primero se usaba, ya no se usa más por el efecto andrógeno que tiene, por producir hepatitis, cáncer de hígado y un montón de patologías más, minimización en las mujeres. En general, el mecanismo era aumentar la síntesis hepática del segundo inhibidor. Era muy útil, y la verdad que los pacientes andaban muy bien, pero con muchos efectos colaterales. Los antifibrolíticos también, ya no se usan más. El plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado es una medicación que se puede usar y se puede usar en la urgencia. Si no tiene nada para usar, se puede usar el plasma fresco congelado. Y actualmente el segundo inhibidor, concentrado segundo inhibidor, que sí se usa actualmente, como vamos a ver en un ratito, los bloqueantes de bradiquinina, bloqueantes del receptor 2 de bradiquinina, que también se usa durante los ataques agudos, y los inhibidores de caretina, que es como preventivo que se usa actualmente. Y últimamente hay nuevas moléculas que, bueno, no es la idea de la charla, pero también se da. Entonces, si tenemos un paciente que tiene esta patología, hay tres pilares fundamentales de tratamiento. En la fase aguda, en la profilaxis a corto plazo y en la profilaxis a largo plazo.
En la fase aguda, obviamente, como tenemos un edema laríngeo, en este caso afectado la vía superior, o síntomas muy severos en otras localizaciones, como en este caso edema intestinal severo, incapacitante del paciente de shock del dolor. En la profilaxis a corto plazo, como manipulaciones orofaringeas, por ejemplo, una extracción dental importante, endoscopías, partos, cesáreos, cirugías por intubación, y la profilaxis a largo plazo se da con pacientes que tienen crisis muy frecuentes, o afección de la vía aérea superior, dolores abdominales severos, etc. Aunque ahora se está tratando de tratar los pacientes con profilaxis local, pero no tienen más síntomas. Bien, en el tratamiento agudo, ¿qué medicamentos se usan? Obviamente, si nosotros sabemos que tiene diagnóstico, que tenemos a manos, se puede usar esta medicación que es el antagonista de los receptores beta 2 de la vareniclina, ¿sí? En la cual en esta patología hay mucha vareniclina, por tanto se bloquea a nivel de este receptor beta 2, que la droga es amicativa, ¿ya? En 2003 se hace en pediatría y de los 2 años de edad, disponible en crisis aguda. El C1 inhibidor, concentrado el C1 inhibidor, también está disponible. Y como alternativa que tenemos, no tenemos nada de esto, hasta duda, plasma congelado, ¿sí? Se usa 10 mililitros por kilo de peso. Y hay otras drogas que cuesta menos conseguir, como el ácido aminocaprónico o el ácido tranexano. Obviamente tenemos una vigilancia intensiva, ¿sí? Y bueno, estar preparado ante la traqueostomía o intubaciones. A veces no responden a los corticoides, a la adrenalina ni al histamínico. Deben tener en cuenta. ¿Sí? Bien. De la profilaxis a corto plazo, es decir, pacientes que necesitan procedimientos dentales o endoscopía o parto necesarias. En este caso tenemos el C1 inhibidor, el concentrado, el C1 inhibidor que viene, ¿sí? Que se da generalmente esta dosis, 1 hora antes de la cirugía y 1 hora después. Como alternativa no tiene nada, plasma fresco. Y también tenemos, si no tenemos alternativa o no tenemos un inhibidor, andrógenos atenuados, con el efecto colateral que tiene, ¿sí? 10 miligramos por kilo, 600 miligramos, 5 días previos a la cirugía y cada vez se da seguridad después. Y esto tampoco se consigue en el Ipsilon, pero puede tener riesgo de trombosis. La profilaxis a largo plazo, es decir, que el paciente no tenga crisis, el paciente que tiene muchas crisis seguidas, hay pacientes que usan edema discapacitante. Bueno, esos pacientes se tiende a conseguir medicación para que no tengan esta crisis. Bueno, pero actualmente, en los últimos consensos, se trata de dar profilaxis a corto plazo a todos, porque todos tienen derecho a no tener crisis. Pero es un tema ya de los pagadores de salud que complicado, ¿no? Entonces tenemos profilaxis a largo plazo, andrógenos atenuados, se puede dar como se da mucho tiempo, digamos, se tiene que hacer controles hepáticos, ecografía hepática de 6 meses, antifibrinolíticos, se puede inhibir en embarazada, también tiene efectos colaterales, el concentrado de segundo inhibidor, el icatibant a demanda, que es el bloqueante del receptor beta 2 de la vareniclina, y la última medicación, digamos, para la Argentina, que se llama inhibidor de la calicreína, que es parte del sistema de complemento, que lo inhibe, por lo tanto produce menos vareniclina, que se llama lanadelumab, que es un cuerpo monoclonal que inhibe la calicreína. Bien, es esta molécula, el cuerpo monoclonal, inhibe la calicreína. La verdad que de los pacientes que tengo, que tienen crisis severa, incapacitantes, actualmente no tienen ninguna crisis. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo es el estado actual en la Argentina de estos pacientes? Bueno, esta es una enfermedad subdiagnosticada todavía, ¿sí? Porque no se la sospecha, obviamente. Entonces, uno no sabe que existe. Se necesita crear centros de referencia, principalmente de esta patología. Existe en el país la medicación adecuada para tratar, recomendada por los consensos. A pesar de eso, los pacientes continúan con dificultad de obtener los trámites en cualquier patología de alto costo, medicamentos de alto costo, son engorrosos, a veces agotadores,
Bueno, aquí no se ve, encontré en lo último paper que estaba viendo, ni se ve directamente. Pero bueno, aquí en la idea, finalmente, ver las características clínicas del angioedema, los hallazgos del laboratorio y el tratamiento agudo en los diferentes desórdenes de calcio de angioedema. Como vemos aquí, es importante diferenciar los angioedemas mediados por radiquinina y los angioedemas mediados por histamina. Los angioedemas mediados por radiquinina, en este caso, el angioedema hereditario por segundo inhibidor, que es decir, tipo 1 o tipo 2. Estos generalmente comienzan jóvenes, menos de 20 años, hay angioedemas que pueden afectar la cara, las manos, pueden tener dolores abdominales, etc. Generalmente tiene bajo el laboratorio del C4, el segundo inhibidor antigénico y el segundo inhibidor funcional. Y las drogas de tratamiento, como recién vimos, puede ser, como recién vimos, en etapa aguda o en pacientes profilaxia a corto plazo y a largo plazo. No mejoran con el antihistamínico, ni epinefrina tampoco. El angioedema hereditario con segundo inhibidor normal, bueno, ese es más compleja, de especialistas, de todo normal, se sospecha normal y se puede hacer un estudio genético de otras variables. El angioedema adquirido, uno, cuando piensa en angioedema adquirido, es menos común, pero se ve en pacientes mayores de 40 años. Puede tener patologías como desórdenes clonales, tumorales, oncológicos, como linfomas, neoplasia, lupus, generalmente tienen todo bajo también, y generalmente estos pacientes mejoran, algunos con esteroides, de verdad que después no con ninguno, he visto, que hay algunos estudios previos que pueden mejorar con inhibidores receptores de la liquimina, como el isartibán. El angioedema inducido por IECA, los síntomas usualmente están localizados, como les dijimos, en la cara, en todo lo que es la parte de la lengua, cara. Estos pacientes tienen todo normal en el laboratorio. Y estos pacientes pueden mejorar, algunos con plasma, y pueden mejorar posiblemente con el isartibán en algunos estudios. La verdad es que como nos toca este paciente de la guardia, no tenemos qué hacer. Pero bueno, estos son estudios. Pueden mejorar con el plasma, pueden mejorar con el isartibán, según algunos estudios. Y los mediados por histamina, que son los alérgicos, algunos, se presentan generalmente a sus, pueden ser generalmente de edad solamente jóvenes o cualquier edad, pueden hacer generalmente hacer una urticaria, a veces no, puede producirse la anafilaxia y son de rápido comienzo. Todos los laboratorios tienen normal, de complemento, y mejoran con ginecología, con corticoides, antihistamínico o con magnesio. Y después están los mediados por radiquinina o histamina. Esos son los temas idiopáticos, que se diagnostica de exclusión, ¿no? Tiene todo normal y eso puede mejorar o no con corticoides antihistamínicos. O sea, la idea aquí es que pensar que puede ser por radiquinina, puede ser por histamina. Bueno, para terminar, hay unos tips en el diagnóstico y tratamiento. Hay que sospecharlo. Siempre hay que sospechar. Hay que derivar a un laboratorio confiable. Es muy importante. Ante la duda, hay que consultar a algún especialista para confirmar el diagnóstico. Bueno, y después, porque el diagnóstico hay que estudiar el resto de la familia. Por alguna enfermedad autosómica dominante. Hay que agotar las instancias para que el paciente reciba la medicación correcta, o sea, obra social, prepaga, etc. Y hay contactos con diferentes círculos de enfermedad. El angioedema, bueno, esto produce una gran discapacidad, desempeño laboral. El diagnóstico es importante conocer la patología y difundir esta patología. Estos pacientes son pacientes que hasta se resguardan de ellos mismos, no tienen mucha relación social por la patología que tienen. Estos pacientes presentan niveles de depresión importantes, mientras estudian eso, más la población general. Y por lo tanto, esta última diapositiva, que la angioedema hereditaria no es una reacción alérgica. Bueno,
Muchas gracias a ustedes, el grupo de trabajo de los pacientes, el grupo grande de pacientes con esta patología. Gracias. Cualquier cosa, La pregunta, hay que hacer con micrófono.